No siendo más, pues iniciamos con nuestra sesión de hoy. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, dentro de nuestra probabilidad estadística empezamos con ¿con la qué? Moda, media, mediana, desviación estándar, ¿cierto? Y hicimos la clase pasada como un preámbulo de lo que son estudios de nuestras variables continuas. Diciendo que una variable continua es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o rango específico. O sea, que existe un número infinito de posibles valores entre dos puntos cualesquiera. Por lo general resultan de mediciones y también pueden incluir decimales. Pues de hecho las variables continuas siempre se caracterizan por incluir decimales. Es lo que a nosotros nos compete en lo que es la gestión eficiente de la energía. Por ejemplo, el consumo de la energía eléctrica. Nuestro medidor, los medidores análogos, nunca van en kilovatios, nunca van 5, 6, 7, ni nada por el estilo, sino que van 5.8, 6.3, y así de paso en paso, por decirlo así, es que van pues marcando el consumo energético. En este caso, otro ejemplo que nosotros debemos siempre mirar es la temperatura. Entonces, miremos aquí un ejemplo típico. De este me da pie para otro, que son ejemplos que sí se dan. Por ejemplo, imaginen la sala de servidores de una empresa. Los servidores generan mucho calor y necesitan refrigeración. El termostato está configurado para que el sistema de aire acondicionado se encienda a máxima potencia cuando la temperatura supere los 24 grados y se apague por completo cuando trabaje a los 22 grados centígrados. Realmente dice, esto provoca picos de demanda, desgaste en los equipos y un consumo ineficiente, ya que el sistema trabaja a tirones. Ahora le voy a explicar más o menos. Si instalamos un variador de frecuencia en los ventiladores y una válvula modulante o moduladora en la enfriadora, un controlador lee la temperatura continuamente y en lugar de encender y apagar el sistema, modula su capacidad. Si hace un poco más de calor, los ventiladores giran un poco más rápido. Si la temperatura es perfecta, reducen su velocidad. Entonces, miremos un momentico aquí algo con respecto a eso. No se inició. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros tenemos acá hagámoslo aquí. Entonces, digamos que aquí nosotros tenemos la temperatura en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la corriente. ¿Qué va a pasar? Supongamos que aquí nosotros tenemos mi temperatura de... ¿cuánto es? 22 grados. Este no es. Aquí tenemos 22 grados y aquí tenemos 24 grados, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con mi sistema? Vamos a dibujar esta línea, al contrario.
Listo. Supongamos que yo tengo dijimos que en el eje de las X voy a tener, en el eje de la Y voy a tener la corriente y en el eje de las X voy a tener mi temperatura. Entonces, cuando yo tengo mi temperatura, en 22 grados, si esta es la corriente, me va a tener un pico, se me va a aumentar la corriente y me va a mantener esa corriente hasta cuando mi temperatura interna sea, o la temperatura que estoy viendo sea 24 grados. Cuando eso baje, pues se va a apagar y se va a repetir ese ciclo. ¿Cuántas veces por hora? Pues no sabemos. Total, eso lo tenemos así. Entonces, si seguimos con ese mismo ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, supongamos que este sigue siendo mis 24 grados, la línea de arriba. Si nosotros le ponemos un controlador a eso, esto aquí me dice, esta línea de aquí, esta flechita de abajo, me está diciendo que yo apago el compresor y tengo que volverlo a encender. El variador de velocidad lo que va a hacer, desde el punto de vista eléctrico, si yo mirara eso, por ejemplo, la corriente en un osciloscopio, podría obtener esto que está aquí. Y eso se me va a ir, cada vez que yo tenga esto, se me va a hacer este sobrepico. Realmente aquí es una forma como que muy romántica de mirarlo, pero lo que yo tendría este sobrepico cada vez que enciendo el motor. Por lo tanto, la corriente a consumir no es exactamente esta que yo estoy dibujando acá, sino esta de aquí. Cada vez que yo enciendo o apago el motor. Entonces, digamos que no es la temperatura de los servidores, sino que es un aire acondicionado normal que su función es on-off. Aquí está apagado, aquí está encendido, y eso es lo que hace el aire acondicionado normalito que todo el mundo tiene en su casa y todo el cuento. Entonces, si nosotros ya miramos y le ponemos un controlador o un variador de frecuencia, mi señal lo que va a hacer es que él va a medir cuál es mi temperatura, y en la medida que mi señal se me vaya alejando o acercando a mi temperatura, lo más seguro es que él va a hacer eso. Supongamos que empezamos de 0 y él haría esto. Y nunca se me va a alejar de ese pico, del set point. Entonces, siempre voy a mantener yo esa temperatura en 24 grados o muy cerquita a 24. ¿Por qué digo muy cerquita a 24? Porque la temperatura pues siempre tarda en alcanzarse, y por lo general cuando usted tiene 24 grados siempre va a subir un poquito, por eso que va a mantenerse así. Entonces, o cuando ya tiene baja de 24, el sistema lo que hace es que lo tiende a llevar a 24. Entonces, fíjese que desde el punto de vista energético es mejor para mi variable continua utilizar, en este caso, un variador de frecuencia con una electroválvula, ¿sí? y unos sensores. Este mismo caso puede ser un caso típico de un sistema, ya en este caso para de abasto de agua de un edificio, puede ser suministro de agua de un edificio. Entonces ese mismo caso nosotros lo podíamos implementar ahí, y es que, por ejemplo, este es muy utilizado en los edificios, pues los que tengan la oportunidad de trabajar esta clase de sistemas son muy interesantes. Y es lo siguiente, no sé cuántos de ustedes pues los han visto o cualquier otra cosa, pero el abasto pues en este caso la hidráulica para los edificios, existen tres formas de mantener el edificio, de llevarle el agua. Uno, que tenga un tanque bajo
y un tanque alto. Entonces tenemos dos flotadores, el flotador de abajo, el flotador de arriba, el cual cuando el de arriba, el flotador de arriba, el tanque de arriba se vacía, activa para que la bomba llene el tanque superior, y cuando ya se llena, pues se apaga la bomba y empieza por gravedad se lleva el agua a los diferentes lugares en una edificación. Existe otro que es el tanque hidroneumático. ¿En qué consiste de pronto un tanque hidroneumático? Más o menos, sí, es un tanque. Digamos que este es mi tanque. Y digamos que está dividido a la mitad. Esto de aquí es aire. Esto de aquí es una membrana. Entonces, cuando supongamos que yo vengo, no, es que así es. Yo vengo e inyecto agua a presión por aquí. Entonces, esta membrana lo que hace es que se va a estirar y va a comprimir el aire que tengo acá. Entonces, haría más o menos, me equivoqué. Esta membrana que está ahí haría más o menos esto. Entonces, este aire de aquí está comprimido, ya se corrió la membrana hacia allá. Recuerde que el agua es un fluido incompresible. El agua no se puede comprimir. Entonces, el aire, vengo y lo comprimo. ¿Cuánto lo comprimo? Pues el Código de Fontanería colombiano dice que un sistema de abasto puede funcionar entre 20 psi y 40 psi. Entonces esto de aquí, cuando está aquí, tiene 20 psi, y cuando está por arriba, pues tendrá 40 al máximo. Tengo unos presóstatos que me van a controlar el sistema, que me va a encender la bomba, así como puede decir aquí, cuando esté en 20 psi, y la va a apagar cuando esté en 40 psi. ¿Qué estoy logrando con eso? El mismo dibujito que yo tenía al rato, donde me llego hasta 40 psi, por decirlo así. Supongamos, aquí está 20, aquí está 40, entonces el mismo dibujo que llego a 40 psi. Cuando llego a 40 psi, apago la bomba. Cuando la presión me baja, fíjese que esta es la temperatura, ahora esta es presión, vuelve y enciendo la bomba y me voy y empiezo a jugar. Esto que está aquí no se llama histéresis, pero realmente es un histéresis, pero el sistema de control se llama histéresis, pero realmente es un sistema on-off. ¿Quién me regula esa histéresis de aquí? Este tanque hidroneumático. Entonces, pero tengo me pasa lo mismo que con este sistema de acá. Funciona on-off, y cada vez que yo arranque la bomba voy a tener esos picos en verde que yo les dibujé ahora. Entonces, lo que se hace cuando tenemos pues un edificio muy grande, que para edificios pequeñitos, bueno, no tan pequeñitos, pero que donde no se puedan diseñar un sistema hidroneumático, pues estos tanques pues son tanques relativamente grandes. Entonces, muchas veces no, por espacio, no puedo tener, qué sé yo, 3 de estos. Entonces se me va a complicar la cosa, el cuento. Se utiliza un sistema de presión constante. ¿Y qué es un sistema de presión constante? Lo mismo. Yo utilizo unos variadores de frecuencia y unos sensores de flujo y de presión conectados a ellos, claro está, de tal manera que cada vez que yo pueda abrir, se me abra un grifo para que que se me abra un grifo, que la presión baje, él me va a sostener, va a prender la bomba de tal manera que me sostenga la presión, como le hice yo en el dibujito anterior, que es la línea negra que se va a mantener en ese rango, pegadito a la línea roja. Entonces siempre lo va a mantener ahí, y en la medida que voy abriendo más
más grifos, por decirlo así, y de pronto una bomba no sea suficiente, pues tendría yo otra para que entre las dos me lleve la presión a lo que yo quiero y nunca se me baje de esa presión. Entonces nunca voy a apagarla. Realmente la bomba no es que no se apague, ella sí se va a apagar, pero porque bueno, en un momento en que no haya grifos abiertos tienen que apagarse. Pero a donde se va es que mi sistema, este variador de frecuencia, no va a tener unos picos abruptos, no va a dejar pues que el motor, o en este caso la bomba, tenga un pico abrupto de corriente, sino que me lleva mi sistema poco a poco, hasta que eso se llama set point o punto de trabajo, hasta que esté en ese rango. Entonces, eso son una forma de mirar cómo una variable continua yo la puedo utilizar en la gestión eficiente de la energía, desde el punto de vista de lo que nos compete, que en este caso es la electricidad, la electrónica, y fíjense que ya metimos algo que se llama la hidráulica. Listo. Entonces, dentro de nuestras variables continuas, tenemos algo que se llama las distribuciones. Y son las distribuciones binomiales, las gráficas de dispersión y las rectas de regresión. Entonces, la distribución binomial, dice, es una distribución que estudia la relación entre dos variables cuantitativas. Pueden ser continuas o pueden ser discretas. Las estudia a la vez. En lugar de mirar una sola característica, se analizan parejas de datos y su comportamiento en conjunto. Se suelen representar por diagramas de dispersión, cálculos de correlación y algo que se llama la regresión lineal. Listo, entonces digamos que empezamos a hablar de algo que se llama distribuciones lineales bidimensionales y su aplicación en la eficiencia energética. Entonces, muchas decisiones se basan en cómo se relacionan diferentes o distintas variables. Por ejemplo, el consumo, la temperatura, las horas de uso, el tipo de equipo. Y analizar estas relaciones permite detectar patrones, ineficiencia y oportunidades de mejora. En este caso podemos tener en la variable abscisa o de las X, podemos tener la temperatura, y en la otra variable que es de la Y es el consumo de energía diario en un sistema de climatización. O sea, cómo varía mi consumo con respecto a la temperatura exterior o interior que tenga en un recinto. Entonces, si nosotros graficamos, y ahora vamos a ver un ejemplo, la temperatura y el consumo, se puede observar si el sistema es eficiente. Por ejemplo, si se consume mucha energía a temperaturas moderadas, podría haber una falla o un sobredimensionamiento. Entonces, también vemos que una regresión lineal puede ayudar a predecir el consumo ante diferentes temperaturas. Ahora, con un ejemplo, vamos a mirar cómo es el comportamiento de los diagramas de dispersión, la correlación y la regresión lineal. Perdón. Interpretación de la línea de tendencia. Entonces, la pendiente nos indica cuánto se incrementa el consumo energético por cada grado de aumento de la temperatura. El intercepto nos indica el consumo base cuando la temperatura es 0. Y R cuadrado o coeficiente de determinación nos indica que también se ajusta la línea a los datos que nosotros queremos. Entonces, ¿me logran ver ahí? Sí, señor. Ok.
De toda la cháchara que yo dije, se resume en lo siguiente. Aquí tenemos el consumo energético y la temperatura. Ya este sistema está ordenado. Estos punticos que están aquí se llama diagrama de dispersión. Esta línea roja es la curva de ajuste o la regresión lineal. O sea, qué tan lineal se comportan los datos uno con respecto al otro. Como nos podemos dar cuenta en la gráfica, pues los datos están alrededor o en el contorno de la recta, ¿cierto? R cuadrado, que es la tendencia, también se le llama, pues a la raíz cuadrada de R cuadrado se le llama de coeficiente de correlación. ¿Qué tan cerca están mis datos con respecto a mi línea central, en este caso mi línea roja, para que se comporten de una manera lineal y así yo poder predecir desde el punto de vista matemático el comportamiento de mi sistema? Así como estamos ahí, vamos a tener un cierto error, porque mi sistema no se comporta de manera lineal. O sea, mi ecuación no me describe a cabalidad mi sistema. Entonces, decíamos que R cuadrado, este señor de aquí, la raíz cuadrada de él, pues, se le llama coeficiente de correlación. Entonces, la correlación es una medida estadística que indica el grado y el tipo de relación lineal entre dos variables. No implica una relación causa-efecto, sino que cuantifica la fuerza de la relación, o sea, cómo varía una con la otra. Su valor oscila entre +1, o sea, una correlación positiva perfecta. Ambas variables aumentan o disminuyen, lo que quiere decir que son directamente proporcionales. Lo que ya hablamos lo podemos decir en algo que se llama proporcionalidad. Si una sube, la otra sube, y si una baja, la otra baja. Una correlación cero dice que no hay ninguna relación entre los datos. No pasa nada ahí. Si uno mueve algo, el otro no necesariamente no se va a mover ni nada por el estilo. No hay relación entre ellos. Y una correlación negativa dice que cuando una sube, la otra baja y viceversa. O sea que hay una proporcionalidad inversa. A manera de información, de esa forma es la expresión para hallar la correlación. Pues de hecho uno nunca lo hace, ya no se hace a mano, sino que usted le pone coeficiente de correlación en Excel y él mismo le muestra los datos, le dice los datos y él mismo le va a dar eso. Yo creo que yo por aquí hice algo. Coeficiente de correlación, ¿sí? Este no es Excel, este es LibreOffice Calc, pero en Excel es lo mismo. Entonces, coeficiente de correlación, fíjese que aquí está A3 hasta A31, desde acá, desde A2 hasta 31, y estos dos datos, entre estos y estos, entre estas dos columnas, en este caso la temperatura y mi consumo energético, entonces me da un coeficiente de correlación. Y le sacamos la raíz. Yo le saqué la raíz a .86 para mirar si me da más o menos, y ahí se acerca. O sea, lo hice para mirarlo con este dato que me daba esta aproximación de aquí, y lo hice con los datos estos de acá. Recuerden que esta es una aproximación. A ver cómo me da. No se aleja sino hasta después del tercer decimal. Entonces, esto es, si alguien lo quisiera sacar manualmente, pues aquí nosotros podemos, ¿esto qué sería? Esto de aquí es la distancia de los datos de X a la media por la distancia de los datos de X de Y a su media, la multiplicación entre los dos y la suma. Abajo es la sumatoria de cada uno multiplicado, sumatoria de cada uno elevado al cuadrado multiplicado y se le saca la raíz. Pero no hay necesidad de todo eso, ya
afortunadamente con las ayudas computacionales, si nosotros quisiéramos programarlo, pues tendría que hacerlo como debe ser. Tendríamos que, los que han programado, pues harían un ciclo for o while o lo que ustedes llegarían, y entonces se haría palito. Entonces, por ejemplo, aplicación de la correlación en la eficiencia energética. Queremos analizar si existe una relación entre la temperatura. ¿Qué pasó? Ya me toca eso con la empresa, me toca verlo ya mañana. ¿Por qué? Porque ya el computador. Entonces, nosotros queremos mirar la relación existente entre la temperatura y el consumo de energía de una oficina. Aquí tenemos los datos, la temperatura por día y el consumo en kilovatios. Si nosotros lo graficamos, pues obtenemos que mis datos, o sea, en este caso mi diagrama de dispersión con nuestra regresión, curva de regresión lineal, es una línea recta. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos el coeficiente de correlación entre nuestros datos, me da punto 9999 más o menos, pues digamos que es 1. Entonces sí hay una relación directa en este caso entre la temperatura y el consumo que yo tenga. Y lo que me describe, o la expresión matemática que me describe, en este caso el comportamiento de mi sistema, es esta de aquí, que fíjense que nos da una línea recta. Tenemos una pendiente, tenemos un intercepto y tenemos nuestra variable independiente y la variable dependiente. Este coeficiente, que es 1, se acerca a lo que nosotros ya habíamos dado con este de aquí, y se saca igualito, coeficiente de correlación, ponemos los datos y lo hallamos. No hay necesidad de hacer lo que yo les mostraba al rato. Pero sí, fíjense que cuando nosotros ya empezamos a graficar y empezamos a analizar, ya podemos tomar ciertas decisiones. No son solamente no nos quedamos con lo que veníamos al principio, ¿no? Entonces, fíjese que todas estas clases de medidas estadísticas siempre nos conllevan a que nosotros saquemos unas conclusiones con nuestros datos. Mis datos solos no me dicen nada. La interpretación de los mismos es lo que me va a dar credibilidad ante el cliente y de lo que yo estoy haciendo. Yo puedo medir muy bien, pero si no sé analizar los datos, no hago nada. Y a eso es lo que los invito, a que el concepto debe quedarle claro, y por lo menos no solamente quedarse con la clase, sino ir mirando. Yo, fíjense, si se han dado cuenta, yo trato siempre de explicar eso dentro del contexto de lo que es la gestión eficiente de la energía. Entonces, miramos, ya habíamos visto, claro está, a grosso modo, los diagramas de dispersión. Entonces, explicándolo mejor, son herramientas matemáticas convenientes para estudiar la correlación entre dos variables aleatorias. Como su nombre indica, son una gráfica sobre la que se encuentran dispersos los puntos de datos correspondientes a las variables de interés. O sea, tengo dos variables, por cada valor de un conjunto de variables tengo un punto. Normalito, como nos enseñaron pues en el colegio, que teníamos una X y tenemos una Y, y siempre vamos a tener un punto dentro del plano cartesiano. Entonces,
Los diagramas de dispersión entre dos variables aleatorias representan las variables con sus ejes, en este caso X y Y. Podemos tomar cualquier variable como variable independiente. En tal caso, la otra variable sería la dependiente. Por lo general se toman X sub I y Y sub I. La totalidad de todos los puntos graficados forma el diagrama de dispersión. Basándonos en las diferentes formas que puede asumir el diagrama de dispersión, podemos sacar diferentes inferencias o conclusiones. También podemos calcular un coeficiente de correlación para los datos dados, la cual es una medida cuantitativa de asociación de las variables aleatorias. Su valor siempre, bueno, no es que sea siempre, es menor que 1 y puede ser positivo o negativo. Ya vimos la correlación anteriormente, está que más 1, 0 y menos 1. Dependiendo de cada uno de ellos, ya nos empecemos a analizar. Entonces, dice, en el caso de una correlación positiva, que es esta que tenemos aquí, los puntos graficados se distribuyen desde la esquina inferior izquierda, veanlo acá, a la esquina superior derecha, este de aquí. En el patrón general están distribuidos uniformemente sobre una línea recta para una pendiente positiva, esta de acá. Y en el caso de una correlación negativa, los puntos trazados se extienden sobre una línea recta de una pendiente negativa, desde la parte superior izquierda, esta de aquí, hacia la parte inferior derecha. Entonces decían allá que cuando es, por ejemplo, negativa, cuando uno aumenta el otro disminuye. Me explico, si yo estoy aquí donde tengo el mouse, que equivale, qué sé yo, 22, y empiezo a crecer X, Y se empieza a disminuir. Entonces esa es mi correlación negativa, tendiendo a una proporcionalidad inversa. Cuando una sube, la otra baja. En cambio, esta de aquí, X está en 22 y cuando X empieza a subir, Y también empieza a subir, lo que es la proporcionalidad positiva. Entonces, si los puntos están distribuidos aleatoriamente en el espacio o distribuidos casi por igual en todos los lugares sin representar ningún patrón en particular, es el caso de una correlación muy pequeña que tiende a cero. Por ejemplo, qué sé yo, esta de aquí. Cuando yo tengo estos puntos así, yo no puedo decir a simple vista qué tan correlacionados están, porque fíjense que están como aleatorios, donde en el 8 hay casi como 3 y no tienen como una figura definida, por lo tanto yo no puedo tener una función matemática que me lo pueda describir. Ahora, la regresión lineal, que es la línea que pasa mi diagrama de dispersión, entonces es una técnica estadística que permite estudiar y modelar la relación entre una variable dependiente, la que queremos predecir, y una o más variables independientes, los factores que influyen en ella. Por lo tanto, en mi sistema temperatura potencia, ¿quién es la variable dependiente? ¿Quién me puede decir cuál es la variable dependiente en mi sistema de temperatura? Pues la temperatura. Perdón, la corriente. La variable independiente es la temperatura, porque esa yo no puedo predecir esa variable. Esa es la que me está cambiando constantemente. Dependiendo de la temperatura es que yo puedo cuadrar mi corriente. Entonces existen dos
Bueno, existe la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. La simple estudia la relación entre una variable independiente y una dependiente. Y la múltiple es que existe una variable independiente, existe más de una variable independiente y una variable dependiente. Nosotros nos vamos, en este caso, vamos a, por simplicidad, por lo que por lo general siempre vemos, o lo que nos pasa en nuestra vida diaria, es la regresión lineal simple, que de hecho ya la estamos viendo. Entonces, ¿para qué se utiliza una regresión lineal en eficiencia energética? Para identificar factores que afectan el consumo de la energía, la temperatura, la ocupación, la producción, para predecir el consumo energético futuro, con base en variables controlables, para detectar ineficiencia, comparando el consumo real con el estimado por el modelo. ¿Cuál es el modelo? La ecuación que me va a decir, que me va a describir, que me la describe. También para evaluar el impacto de mejoras o inversiones en eficiencia energética. Entonces, veamos entonces qué son las rectas de regresión. En la gráfica vemos algo que se llama los datos observados, que son mis puntos que en conjunto me forman mi diagrama de dispersión. Y en rojo tenemos la línea de regresión. Esa línea de regresión, por ser una línea recta, se llama regresión lineal. Esta que está aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, es la ecuación, en este caso, de mi recta. 1.56 por x más 10.18. Entonces, las rectas de regresión son líneas que se utilizan para describir el comportamiento de un conjunto de datos. En otras palabras, da la mejor tendencia de los datos proporcionados. Las rectas de regresión son útiles en los procedimientos de pronóstico. Por ejemplo, yo aquí puedo decir cuánto es mi consumo en 34 grados. Claro, no va a ser, va a tener cierto grado de error. ¿Por qué? Porque mis datos no se me comportan como una línea recta. Pero sí tengo, por ejemplo, un indicio de hasta cuánto puede llegar. Entonces, su propósito es describir la interrelación de la variable dependiente con una o muchas más variables independientes. Entonces dice, el uso de la ecuación obtenida de la recta de regresión actúa como un análisis que puede pronosticar comportamientos futuros de las variables dependientes ingresando diferentes valores para las independientes. Pues sí, allá recuerde que era 1.8 más 18 algo, entonces yo podía decirle cuando x vale tanto, cuánto vale. Entonces de ahí yo puedo ir prediciendo. Entonces los dos tipos básicos de regresión son la recta de regresión normal o simple y la recta de regresión múltiple, aunque existen métodos de regresión no lineal para datos y análisis más complicados. Eso no lo vamos a tocar acá. Entonces, la recta de regresión simple usa una variable independiente para explicar o predecir el resultado de la variable dependiente. Y mientras que la recta de regresión múltiple usa dos o más variables independientes para predecir el resultado. Bueno, esta fue la que nosotros vimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a medir el consumo mensual de energía eléctrica en función del área de las viviendas en metro cuadrado usando una regresión lineal. Esto tengo mis datos, tengo mis viviendas, el número de, tengo mis viviendas, el área de cada vivienda, el consumo en kilowatt hora por mes, y si yo grafico eso, pues voy a obtener mis datos con un muy buen grado de precisión, lo cual me dice que a mayor área voy a tener mayor consumo.
Y como tengo mi coeficiente de determinación, que es el mismo coeficiente para este caso, de correlación, que es igual a 1, lo cual me dice que mis datos sí se comportan como una línea recta, puedo predecir fácilmente cuánto voy a consumir cuando tengo 160 metros cuadrados. Yo eso lo puedo hacer facilito, porque solamente meto mis datos. En este caso, yo en lugar de X pongo 160 aquí, multiplico por 1.5 más 45. En este caso yo tendría 1.5 por 160, más o menos 240, se me daría más o menos como 285. Entonces mi renta la podría tener, si este es 275, más o menos la tendría como por acá. ¿Sí? En ese orden de ideas, yo puedo saber muy certeramente cómo se me va a comportar mi sistema. Y de eso se trata entonces mis rentas de regresión o la regresión lineal. Cómo a futuro, qué puede pasar si empiezo a aumentar el área de mis viviendas o mis casas, y también podría saber, por ejemplo, qué transformador podría utilizar en caso de que esté calculando el transformador de algo, de una manzana, pues, si el comportamiento es de este estilo. Otro sería, por ejemplo, un edificio de oficina presenta un consumo energético excesivo en su sistema de climatización. Se sospecha que el sistema está funcionando con ineficiencia. Se toman datos de consumo energético en función de la temperatura exterior durante 10 días. Posteriormente se realiza un mantenimiento preventivo y correctivo. Se vuelve a tomar la misma medición durante 10 días con temperaturas similares. Y los graficamos, y al nosotros graficarnos podemos obtener si mi sistema realmente funcionó o si no funcionó, o empeoró la cosa. Si nosotros miramos aquí, entonces tenemos mis 10 días, que son de este lado, mi temperatura exterior, los que tenemos aquí, mido mis consumos antes de hacer el mantenimiento, mido mis consumos después de hacer el mantenimiento, y esos datos yo los empiezo a graficar. Entonces, en la gráfica azul, en mi diagrama de dispersión que está en azul, sería antes, la línea de regresión que está en rojo, es como se pudiera la línea de ajuste con respecto a mis datos, y debajo es cuál es el comportamiento de mi sistema después que hice el mantenimiento. Entonces, como podemos darnos cuenta a simple vista, la línea de regresión inicial, o la de arriba, no toma todos los datos. En cambio, la línea que está por debajo sí toma los datos. Además de eso, tenemos otra cosita. A igual temperatura tenemos menor consumo. O sea que al hacer nosotros el mantenimiento, logramos linealizar el sistema y disminuir el consumo energético, cosa que no pasaba antes del mantenimiento. El sistema no se estaba comportando de un punto totalmente lineal, perdón, de una forma totalmente lineal, y cuando ya hicimos el mantenimiento, linealizamos el sistema y pudimos disminuir el consumo energético. Entonces fíjense que esa también es una forma, realizar nuestros diagramas de dispersión con una recta de regresión, nos ayuda a mostrarle al cliente cómo fue que nosotros mejoramos nuestro sistema. Entonces, ya para culminar, allá estábamos viendo vimos variables discretas, ¿cierto? Perdón, continuas. Vimos cómo se relacionan
dos variables. Entonces miremos ahora qué son las variables discretas. Entonces, cuando pensamos en la energía, imaginamos como un flujo continuo, como el agua que sale de una manguera, pero en la práctica muchos de los componentes que gestionamos funcionan como interruptores. Están encendidos o apagados, abiertos o cerrados, activos o inactivos. Eso es lo que realmente es una variable discreta. En el contexto de la gestión energética, una variable discreta es aquella que solo puede tomar un número limitado de valores o estados. El caso más común y práctico es el de una variable binaria que solo tiene dos estados posibles. Por ejemplo, tenemos nuestro interruptor que está ahí puesto. El interruptor o está encendido o está apagado. No tiene término medio. Si está en término medio, porque está malo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos entender y tener claro la importancia de nuestras variables discretas como gestores de energía? Porque son la base de la automatización. Un ordenador, o en este caso un computador, o un controlador lógico programable, un PLC, entiende perfectamente el lenguaje de unos y ceros. Para muchos será, pues como se dice binario, es eso. Entonces, al identificar qué variables discretas influyen en el consumo, podemos programar reglas de automatización muy efectivas. Si, por ejemplo, la variable sensor de presencia en pasillo igual 0, entonces apagar luces de ese pasillo. Entonces, fíjense que nosotros ya conectamos un sensor de presencia a, en este caso, un pequeño PLC, y que va a tomar una decisión dependiendo de su estado. O si en este caso la demanda de frío en una oficina es igual a 0 y ya se pasó de las 8 de la noche, apague el aire acondicionado. Entonces fíjense que ya tenemos nuestras variables discretas, no toman valores, pues es o uno o lo otro, no es nada más. Entonces, en gestión energética, una variable discreta es una señal que nos habla con la simplicidad de un interruptor. No nos da matices, pero nos dice con certeza si un equipo está encendido o apagado, o si está demandando o no un servicio. No es otra cosa. Entonces, determinar este concepto es el primer paso para pasar de simplemente medir el consumo a un consumo inteligente, controlarlo y optimizarlo. Por ejemplo, ahí tengo un pulsador y el pulsador lo único que me está diciendo es que cuando yo pulso, o sea, el pulsador puede estar encendido, yo pulso, le estoy dando una señal, es que me encienda algo. Y con el otro estoy diciéndole apaga. Entonces, yo creo que el ejemplo no lo vamos a poder terminar, pero por lo menos lo ambientamos. Dice, imaginemos que somos gestores energéticos de un pequeño edificio de oficinas de 4 pisos. Con este ejemplo es para que les quede mejor cómo funciona o por qué nosotros también en la gestión eficiente de la energía, además de entender que es una variable discreta, cómo la podemos utilizar. Pues vamos a ambientar el ejercicio y la próxima clase lo seguimos. Dice, imaginemos que somos los gestores energéticos de un pequeño edificio de oficinas de 4 pisos. Nuestro objetivo es reducir la factura de la luz sin afectar el confort de los trabajadores. Me disculpan ahí por lo de la luz, es energía. Bueno, vamos a centrarnos en la iluminación de los pasillos, un área donde a menudo se desperdicia energía. Descripción. Entonces, tenemos un pasillo largo en el segundo piso que conecta varias oficinas y la sala de reuniones. Tiene 10 luminarias LED, cada una de 50 vatios. El problema o los antecedentes.
las luces del pasillo estaban encendidas de 7 de la mañana a 9 de la noche, o sea, 14 horas. Todos los días, hubiera o no gente. Era una variable continua en el tiempo, pero el consumo era un derroche. Entonces, la solución que nosotros damos es, instalamos sensores de presencia, que el sensor de presencia, como ya lo vimos, que me va a generar una variable discreta, y un pequeño controlador para optimizar las luces. Entonces, la variable discreta, que es la que me va a dar la presencia en el pasillo, tiene dos estados. Presencia es 1, o verdadero. El sensor detecta una persona caminando. Si la presencia es falso, el sensor no detecta a nadie, o sea que tiene un 0. Entonces nosotros vamos a analizar los datos de una semana laboral, o sea 5 días, por el pasillo del segundo piso. Analizaremos el comportamiento sin gestión, o sea, que siempre está encendido, versus con gestión controlado por presencia. Pero eso lo seguimos en nuestra próxima clase. Entonces, chicos, pues, ¿hay alguna pregunta? Ninguna. Bueno, entonces, no siendo más, los invito para nuestra clase de mañana a la misma hora, a las 7 de la noche. Listo, profe, muchas gracias. Que tengan un feliz noche. Igualmente.